Buenos días, estimados estudiantes. Hoy voy a hablarles sobre la práctica número 2, las propiedades de la materia, de Química Básica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este video voy a tratar básicamente todo lo relacionado a los aspectos más fundamentales que se tratarán en esta práctica. Por ejemplo, en esta práctica vamos a ver el uso de los instrumentos Vamos a ver la balanza, que la vamos a utilizar para medir la masa de un objeto o de un cuerpo. La balanza que vamos a utilizar en el laboratorio se llama balanza ordinaria o granataria. ¿En qué consiste? Bueno, sencillamente esta balanza consiste en que tiene un plato y tiene 3 barras, básicamente. En la primera barra va de 0 a 1 gramos y así sucesivamente. La del medio va de 100 en 100 gramos y la tercera barra va de 10 en 10, pero no tiene divisiones. La única que tiene división es la barra número 1 y es donde vamos a mover la barra para poner los decimales. Esta es la que tiene los decimales y tiene 10 subdivisiones, ¿no? Entonces, entre 0 y 1 hay una sola división. Si lo divide entre 10 es 0.1 gramos. O sea, eso es lo mínimo que se puede pesar en la balanza, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo muevo una barra, vamos a suponer que la mueva acá, a donde está el 20, ya yo tengo barra número 2, tengo 20 gramos. Si la pongo aquí donde está el 200, es la barra número, es la barra número 2. Y la barra número 1, entonces, si la pongo acá en el medio, tendría 0.5. Entonces 0.5. Si lo sumo todo, tengo 220.5 gramos. Y asegurándome de que el fiel quede derecho al 0. Por otro lado, vamos a utilizar el instrumento para medir volumen, que es la probeta. Así se llama. Esta probeta las hay de diferentes capacidades. La máxima capacidad que tiene, que se puede medir, es la capacidad de la probeta. Entonces la hay de diferentes volúmenes, la hay de 10, la hay de 20, la hay de 25, la hay de 100, de 50, de 500 mililitros. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que esta sea de 100. Entonces, esa es su máxima capacidad. Y va de 10 en 10. Entonces, tiene también 10 subdivisiones. Entonces, 20 menos 10 sería 10. Si yo divido 10 entre 10, es 1 mililitro. Significa que cada rayita de esta vale 1 mililitro. Si yo echo un líquido y me cae, por ejemplo, acá,
se mide en el punto inferior. A este punto inferior se llama menisco, ¿de acuerdo? Entonces se mide de abajo hacia arriba. Entonces si ahí tiene 10 y cada rayita vale 1, entonces aquí tendrá 10, 11, 12, 13, 14 y 15 mililitros. Entonces aquí hay 15 mililitros, ¿de acuerdo? La precisión se refiere a lo mínimo que se puede medir en la probeta, que es precisamente este valor en esta de 100. Y así lo puedo calcular para cualquiera, sin importar la probeta que sea. Por ejemplo, si yo cojo otra probeta, que es, vamos a suponer, de 5 mililitros, esa es su capacidad máxima de 5 mililitros, o sea que él va de 1 en 1, 1, 2, hasta llegar a 5. Entonces, tiene 5 subdivisiones aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ahí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 2 menos 1 es 1. Como tiene 5 subdivisiones, lo divido 1 entre 5 para saber cuánto vale cada subdivisión. Entonces, usted divide 1 entre 5 es 0.2 mililitros. Eso es lo que tiene. Entonces, si usted mide, vamos a suponer acá, que le caiga acá, en este menisco, acá, en este punto, ¿cuánto tendrá? Y bueno, tiene 2 por un lado. Entonces, como tiene la mitad, entonces sería 2.2, 2.2, 2.4. Entonces, usted lo dice entonces, si 0.2, entonces cayó aquí, vamos a decir, en el medio, tendría 2.4 mililitros. Esa es la precisión, lo mínimo que se puede medir en la probeta. Y eso se llama precisión. En el sistema internacional, la unidad de medida del volumen es el metro cúbico. Y para medir la masa en el sistema internacional es el kilogramo y tiene un valor de 1000 gramos. ¿De acuerdo? Continuamos con nuestra explicación. Otro punto importante que vimos en la práctica fue el uso del termómetro. Recordamos, hacemos lo mismo. El termómetro, vamos a decir, tiene acá en su medio el 0, para abajo tiene los valores negativos y para arriba los valores positivos. Entonces, vamos a suponer que el termómetro vaya de 10 en 10, igual, pero aquí sería menos 10, menos 20, aquí sería 10 y aquí sería 20, o sea, y hacemos lo mismo, verificamos la división de los termómetros, tiene 10, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entonces sería 20 menos 10, sería 10, lo divido entre 10, sería 1 grado Celsius. En el sistema internacional, la medida de los grados es el Kelvin. ¿De acuerdo? Es el Kelvin. Entonces, hay unas formulitas para calcular la temperatura que la vamos a ver más adelante. Bien, entonces continuamos con las fórmulas. O sea, Kelvin es igual a Celsius más 273. Celsius
es igual a Kelvin menos 273. Fahrenheit es igual a 1.8 por Celsius más 32. Y también podemos calcular a Celsius de la otra forma. Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Bien, en la práctica, ustedes tenían en vasito, ustedes tenían agua caliente que midieron a 100 grados Celsius. Tenían otro vasito con agua fría que la midieron a 0 grados Celsius. Y tenían otro vasito con agua a temperatura normal, ambiente a 25 grados Celsius. El manual le pide que transformen estos. Por ejemplo, ya usted tiene para el primero 100 grados Celsius. Para el segundo tiene 0 grados Celsius. Y para el tercero tiene 25 grados Celsius. Ahora ustedes van a transformar estos en Fahrenheit y en Kelvin. Por ejemplo, el primero, por ejemplo, para el primero sería Celsius es igual a Kelvin menos 273. Lo que cojo es el valor 100, lo pongo aquí, perdón, no es así. Vamos a llevar los Celsius a Kelvin, ¿de acuerdo? Los Celsius a Kelvin. Entonces tomamos la primera fórmula que digo, Kelvin es igual a Celsius más 273. Entonces sumo para el primero 100 más 273, 373. Entonces este sería 373 Kelvin. Ese es para el primero. Para el segundo sería lo mismo. Kelvin sería igual entonces a 0 más 273 sería 273. Sería 273 Kelvin. Y así sucesivamente para el tercero sería entonces Kelvin. Sería entonces 25 más 273 sería 298 Kelvin. Bien. Ahora tenemos que convertirlo en Fahrenheit. ¿De acuerdo? En Fahrenheit. Uso entonces la fórmula para Fahrenheit, la segunda fórmula, donde dice que Fahrenheit es igual a 1.8 por Celsius más 32. Y hago lo mismo, entonces pongo 1.8 por la primera temperatura que fue 100 grados Celsius más 32 para el primero. Para el segundo lo hago igual, Fahrenheit es igual a 1.8 por 0 grados más 32. Entonces esto te va a dar 0 y aquí te va a quedar 32. Entonces ya eso sería 32 grados Fahrenheit. Y para el tercero entonces sería lo mismo, sería 1.8 por 25 más 32. Entonces usted agarra su calculadora y dice que 1.8, ¿ven? ¿De acuerdo? Dice 1.8 por 100 más 32, 212. Y eso le dará 212 Fahrenheit. Y para el último sería lo mismo, sería 1.8 por 25 más 32, serían 77 grados Fahrenheit. Bien, ahí está calculada la temperatura. Entonces tenemos tres tipos de instrumentos: balanza para medir la masa de los cuerpos, la probeta para medir los volúmenes y el termómetro para medir la temperatura. Muy bien.
Otra cosita importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de poder establecer serían los diferentes tipos de pesada. Diferentes tipos de pesadas. Tenemos tres pesadas. Primero, la pesada directa. Tenemos la pesada indirecta. Y tenemos la pesada por diferencia. Se hace muy fácil. Muy fácil. Por ejemplo, la pesada directa consiste en colocar el objeto directo en el plato. En el plato de la balanza. Y moviendo las barras, hacemos lo que hicimos al principio y ahí tenemos el peso. La pesada indirecta tenemos que pesar el recipiente primero, o pesar el recipiente con la muestra y luego restar el recipiente. Por ejemplo, sería, si yo tengo un vaso aquí, vamos a suponer que tenga sal aquí, y eso usted tenga un peso, vamos a suponer, de 100 gramos. Y vamos a suponer ahora que el peso del vaso vacío, el peso del vaso vacío son 50 gramos. Entonces usted lo resta. Sería entonces 100 menos 50 te daría 50 gramos, que es el peso de la sal. Tan sencillo como eso. Y en la pesada por diferencia es, por ejemplo, si tú tienes dos recipientes, vamos a suponer que tú tengas aquí sal, y esto te pese sal más recipiente. ¿De acuerdo? Y te haya dado 200 gramos. Pero no nos interesa el recipiente. Entonces, usted sacó un poco de acá. Digamos que sacó 10 gramos. Digamos que sacó un poco. X, que no sabe cuánto fue. Pero usted entonces volvió y lo pesó una primera pesada y esta fue una segunda pesada. Y ahora aquí el vaso le dio, en esa segunda pesada de la sal, le dio, vamos a decir, peso 2, le dio 190 gramos. ¿Cuánto fue lo que sacó de aquí para allá? Bueno, entonces usted dice que X va a ser igual a 200 menos 190. Eso te da 10 gramos. Entonces, esto fue lo que usted sacó del vaso. Y esa es la pesada por diferencia. Bueno, espero que le haya servido esta explicación. Básicamente, el Proevin se saca de la parte experimental de lo que se hace en el laboratorio. ¿De acuerdo? Muchas gracias.